El constante perfeccionamiento de las instituciones educativas y en particular de las universidades es un factor clave para el desarrollo de las naciones, ya que es en estos centros donde se forman los profesionales que tienen como encargo social la solución de los problemas cada vez más complejos que se presentan en las diferentes esferas de actuación. Por tanto, se requiere prestar especial interés a la formación y superación del personal docente para que pueda desarrollar una educación de calidad. Dando continuidad al taller científico, retos y perspectivas actuales de las ciencias de la educación, que se desarrolla en el Centro de Estudios Educacionales de la Universidad de Ciego de Ávila, Máximo Gómez Báez, reflexionaremos sobre este tema. Compartiremos con ustedes este espacio las doctoras Mirna Riola Hernández y Raquel Diegues Batista. Por las razones antes expuestas, la formación y superación del personal docente es un tema presente en los diferentes documentos rectores del proceso educativo, a nivel nacional, a nivel internacional, por ejemplo, en la Agenda 2020, donde se plantea que el objetivo de desarrollo sostenible constituye la síntesis de las ambiciones de la educación, cuyo objetivo es garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover las oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. En el evento internacional Universidad 2020, las doctoras Noda y Suró definen la calidad en la educación superior como la conjunción de la excelencia académica y la pertinencia social dada por los fines del desarrollo del proyecto histórico, sociocultural y económico cubano, es decir, la excelencia académica referida al proceso de formación de la cual todos los actores implicados somos responsables. Requiere de un personal docente competente, comprometido, con dominio de la materia que imparte, de la carrera que imparte, del modelo de ese profesional, con una vasta cultura, estudiantes conscientes, interesados por su formación, una infraestructura que facilite el desarrollo del proceso formativo, contextualizado, que se desarrolle desde y para el contexto, lo que implicaría pertinencia social, lograr efectividad con eficacia. Los logros tienen que ser congruentes con las expectativas de los conocimientos, habilidades, valores y cuáles serían los requerimientos para esta formación. A nuestro juicio, constituye el requerimiento para una educación de calidad la autoformación, la consecutividad lógica del proceso formativo, la utilización de métodos que estimulen la capacidad de adaptación y mentalidad creadora, la comunicación asertiva, el establecimiento de una estrecha relación entre objeto de estudio de la disciplina que se imparte y objeto de trabajo del profesional que formamos. La autoformación que señalamos como primer elemento no es un concepto nuevo. Si nos ubicamos en la obra de nuestros ilustres pedagogos como José Martí, vamos a encontrar escritos referidos a la autoformación. José Martí planteaba, y si pensamos que no hay mejor sistema de educación que aquel que prepara al niño a aprender por sí, asegúrese a cada hombre el ejercicio del sí propio. Quiere decir que se está refiriendo a esa necesidad de autoformación. Sobre este concepto hay diferentes conceptualizaciones, sin embargo, asumimos aquella que se refiere a que la autoformación es precisamente el desarrollo de la capacidad de aprender a aprender, o como plantea Sáenz, es el proceso constante de gestión del conocimiento que de forma sistemática y continua
se potencia en el proceso de formación universitaria. Es decir, la autoformación requiere de la participación activa de los estudiantes en la apropiación del conocimiento. Implica desarrollo de los estudiantes para su propio aprendizaje. ¿Y qué papel debemos lograr que tenga el estudiante en el aula para que pueda lograr una autoformación efectiva? Tenemos que lograr en el estudiante una actitud autodidacta, autonomía intelectual, tiene que tener interés por mejorar su aprendizaje, responsabilizarse de sí mismo, determinar los tiempos para avanzar, examinar sus errores y limitaciones, buscar alternativas. Es decir, el estudiante, desde la formulación de las nuevas concepciones del aprendizaje y los modelos de enseñanza derivados de ello, tiene que tener un papel activo en el aula, en la construcción del conocimiento, destacando con ello la importancia que tiene la toma de conciencia sobre su responsabilidad en el estudio. ¿Y qué papel debemos lograr que tenga el docente en el aula para que pueda lograr una autoformación efectiva? El docente no debe exponer contenidos acabados, requiere llevar al estudiante a la construcción del conocimiento mediante métodos que lleven a la reflexión, a la construcción del conocimiento por parte del estudiante. Exigir al estudiante en correspondencia con el nivel de asimilación que se declara en el objetivo de la actividad. Es decir, un objetivo reproductivo tiene exigencias de reproducción, pero claro que el proceso no se puede quedar en la reproducción, aunque se requieren de esos momentos, pero al finalizar un tema, el estudiante tiene que llegar a la producción, a la creación, y para ello se requiere de crear medios didácticos y ambientes virtuales de autoformación. Sin el apoyo de medios didácticos, sobre todo soportados en las técnicas de la información científica, con todas sus facilidades, se dificulta la autoformación. O sea, es una ventaja contar con estos medios que nos ayudan a que el estudiante pueda auxiliarse de esos entornos virtuales, de plataformas, para que pueda lograr su autoformación. ¿Y qué otros requerimientos se necesita además de la autoformación? La consecutividad lógica del proceso formativo. El proceso de formación tiene que ser un continuo y con una lógica que posibilita al estudiante ir transitando, ir transformando sus estructuras cognitivas, para lo cual requiere de establecer subsunsores, como planteaba Augen. No se pueden crear vacíos para que el estudiante se apropie de los nuevos contenidos, sino más bien puentes cognitivos o desarrollar una instrucción conectiva, es decir, los conocimientos anteriores deben conectarse con los conocimientos posteriores, como plantea Cooper de Michigan. Debe existir entonces esa consecutividad lógica que se puede lograr utilizando las diferentes formas de enseñanza, porque el proceso de enseñanza-aprendizaje no se restringe a los tiempos de actividades presenciales. Se torna necesaria la creación de espacios en el currículum para la búsqueda, reflexión, interiorización y consolidación de los conocimientos por parte de los estudiantes como vía para fomentar su aprendizaje autónomo. Estas formas de enseñanza aparecen en el Reglamento de Trabajo Docente Metodológico de la Educación en Cuba, en su artículo 127, y se dice que dentro de las formas organizativas que se desarrollan en los diferentes escenarios educativos, se encuentra la clase, la práctica de estudio, la práctica laboral, el trabajo investigativo de los estudiantes,
la autopreparación de los estudiantes, la consulta, la tutoría. Destacamos sobre todo la importancia de la autopreparación de los estudiantes porque esta autopreparación contribuye al desarrollo de la clase con mayor efectividad, de la práctica de estudio, de la práctica laboral. O sea, si nos detenemos precisamente en la autopreparación, podemos decir que ese proceso no se puede dejar a la espontaneidad. No nos preocupamos por planificar las clases, desarrollarlas teniendo siempre presente el contexto, evaluarlas. Hacemos lo mismo con la autopreparación, no siempre. Por tanto, eso puede disminuir la efectividad de la autopreparación, el rendimiento académico de los estudiantes, los índices de calidad de la promoción, por lo que se requiere de orientación, control y evaluación de las tareas que se orientan a los estudiantes en todas las formas organizativas, en correspondencia con los niveles cognitivos, de manera que el proceso se desarrolle con una consecutividad lógica que posibilite el tránsito de los estudiantes por los niveles de asimilación, lo que conduce a la solidez de los conocimientos adquiridos. ¿Y qué se requiere del docente? El docente, para lograr ese resultado, debe estar interesado en que los estudiantes aprendan, estar abierto ante nuevos métodos de enseñanza que estén dirigidos a aprender a aprender. El método tiene que estar en correspondencia con las características del contenido, de los estudiantes, del profesor, de su propia personalidad, de los medios disponibles, pero tienen que ser participativos, reflexivos. Hay que enseñar a los estudiantes estrategias de aprendizaje, de repetición, de repetición de contenido. Tenemos que enseñar a los estudiantes a resumir, a tomar nota, a relacionar información, a hacer esquemas, subrayar, a crear ambientes de estudio propicios para esa formación. O sea que debemos orientar con precisión el trabajo independiente teniendo en cuenta todos estos elementos, fomentar el espíritu colectivo y el trabajo independiente. Poner a disposición de los estudiantes no solo sus conocimientos, sino sus experiencias, sus métodos de aprendizaje. Crear un clima de confianza en el aula para que se propicie el intercambio entre estudiantes, entre profesores y estudiantes. Otro elemento importante entonces sería utilización de métodos que estimulen la capacidad de adaptación y mentalidad creadora, del cual ya hemos hablado algunas cuestiones, pero son esos métodos que realmente hacen que el estudiante actúe conscientemente, que se comunique, reflexione sobre los modos de pensar y hacer, critique su propia práctica y la de los demás, coopere con los demás sujetos implicados, transfiera conocimientos y habilidades a nuevos contextos, desarrolle valores y motivaciones profesionales, desarrolle rasgos trascendentes de su personalidad. O sea, estamos hablando de los métodos activos, polémicos, participativos, no directivos, investigativos, profesionales. Son métodos importantes que hacen que el estudiante al final logre aprendizaje significativo. Otro elemento importante es, al aplicar esos métodos, que se desarrolla en el aula una comunicación asertiva, sin la cual tampoco es posible lograr esa formación que queremos en los estudiantes. Nos estamos refiriendo a la comunicación asertiva desde los planteamientos de Caballero, Cruz y Otero, 2018, como un método de estimulación en la formación del profesional pedagógico. La comunicación posee una fuerte carga educativa porque las personas que intervienen en ese proceso formativo reciben la posibilidad de transmitirse entre sí toda la realidad psicológica, valores sociales, conocimientos, habilidades. Es decir, esta comunicación
es la vía esencial para lograr un proceso formativo dirigido a promover en los estudiantes una actitud positiva ante la vida, que les permita la atención adecuada, la percepción, información e interacción en el medio social en que tiene lugar su actividad comunicativa, a incentivar una comunicación que se aleje de la agresividad, muy importante, y la pasividad también durante el desarrollo de la actividad. O sea, una comunicación que realmente propicie el diálogo, la interacción en un clima agradable para profesores y estudiantes, pero a la vez un clima que propicie ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Finalmente, nos parece importante el establecimiento de una estrecha relación entre objeto de trabajo de la disciplina que se imparte y objeto de estudio de la disciplina que se imparte y objeto de trabajo del profesional que formamos. O sea, el estudiante tiene que interesarse por su profesión desde el propio proceso formativo, el propio proceso que desarrollamos, el proceso de enseñanza-aprendizaje de las diferentes asignaturas, el proceso educativo en general, y para ello debemos aplicarlo a la realidad. Eso que aprende, él tiene que saber para qué lo aprende y dónde lo va a aplicar. Es decir, tiene que existir una estrecha relación con la realidad profesional, utilizando fórmulas y teorías con racionalidad, y no solo significar el contenido al contextualizarlo, sino integrar al tradicional esquema de impartir teoría para luego llevarla a la práctica, el de partir de la práctica para aprender la teoría, escogiendo la práctica profesional como foco de reflexión e indagación. Después de sistematizar e integrar las regularidades y aspectos que deben caracterizar el proceso de formación del docente, se asume la necesidad de redimensionar dicho proceso desde una nueva perspectiva, desde una nueva mirada, en la que se fundamenten y concreten estrategias que posibiliten el perfeccionamiento de su desempeño profesional pedagógico. Esto solo será posible si se asume que el docente debe convertirse en el protagonista de su propio proceso de formación desde un enfoque crítico y reflexivo. Existen diferentes vías y métodos para el perfeccionamiento de la formación del personal docente. Dentro de ello se puede destacar la formación académica, la superación profesional o el propio trabajo metodológico. Sin embargo, resulta aportador el acercamiento conceptual y referencial aceptado en el momento actual desde la profesionalización docente, como un proceso mucho más integrador y abarcador que supera las nociones generales y tradicionales que aportan el perfeccionamiento, la actualización, la capacitación o la superación. Se intenciona este proceso desde un principio de educación continua, permanente, sistémica, condicionado sobre todo por las necesidades sociales y el desarrollo científico y técnico y cultural presente y futuro. La profesionalización docente como proceso continuo dirigido al mejoramiento profesional humano debe responder a las transformaciones que se requieren en las habilidades y los conocimientos de los profesores y maestros, donde se integre la formación didáctica, la axiológica, la cultural, aspectos que no siempre se han tenido en cuenta desde la intencionalidad necesaria que se precisa para el logro del perfeccionamiento del desempeño profesional pedagógico del profesorado. ¿Cómo transcurrir con la profesionalización docente? Pues este proceso debe potenciar la formación del personal docente a partir de un cambio de perspectiva en su protagonismo. Implica que se prepare al docente para tomar decisiones acertadas sobre los cambios que debe introducir en su actuación como facilitador del proceso de enseñanza-aprendizaje. Implica también
la reflexión crítica y comprometida del docente con la transformación de su práctica educativa y sobre todo con la calidad de su desempeño. ¿Cómo lograrlo? Pues en un ambiente dialógico y participativo, teniendo en cuenta los elementos que caracterizan el contexto histórico concreto de su actuación profesional. ¿A dónde llegar? ¿Hacia dónde transitar? ¿Qué lograr en ese docente a través del proceso de profesionalización? Pues precisamente lo más importante es lograr esa construcción conjunta de nuevos saberes, de nuevas experiencias, logrando esto a partir de la interrelación con los otros, donde cada uno aporta lo mejor de sí en un ambiente de encuentro, de colaboración, de acogida, lo que incrementa la motivación, el compromiso y, por supuesto, la participación en el aprendizaje a lo largo de la vida. En esto hay coincidencia por importantes teóricos del tema como Galvani, Sánchez y García. La reflexión crítica sobre el desempeño profesional pedagógico del docente tiene que tener en cuenta aspectos claves, como la autoformación, de la cual ya se han venido apuntando ideas interesantes en este encuentro, que posibilite la producción de nuevos y renovados saberes pedagógicos. La dinámica del proceso de formación no puede detenerse y las formas, métodos y vías que utilicen cada vez tienen que ser mucho más pertinentes, mucho más dinámicas e integradoras. Esto será condición necesaria para lograr precisamente la pertinencia de la propia práctica en un contexto particular, hasta llegar a su deconstrucción constante, sistémica e integradora. Como todo proceso, la profesionalización del docente tiene que gestionarse adecuadamente, tiene que establecer relaciones y mecanismos de interacción en cada uno de sus componentes que desde su planificación, su diseño, su ejecución y su evaluación permita cumplir los objetivos propuestos. En este caso, esta gestión tiene que tener en cuenta aspectos clave, tales como atender especialmente los niveles de formación de cada uno de los docentes, donde se valoren los requerimientos didácticos, metodológicos y culturales de su desempeño profesional pedagógico, de forma tal que todas las acciones, que todas las propuestas que se concreten repercutan en el desempeño del docente, pues atenderán lo que cada docente necesite para el mejoramiento de su desempeño profesional. El reto es innegable. El reto es innegable e impostergable. Se precisa redimensionar, establecer nuevas miradas y nuevas perspectivas en el proceso de formación del profesorado, que será condición necesaria para que la profesionalización docente pueda contribuir al perfeccionamiento del desempeño profesional de estos profesionales. Esto es un tema que no está acabado. Se abren espacios para renovadas ideas, para renovados encuentros, intercambios y debates. Estos aspectos que hemos abordado en nuestra intervención solo pretenden iniciar un punto de partida donde cada uno de nosotros sea capaz de repensar constantemente cómo ser cada día un mejor educador a partir de los retos del contexto actual. Finalmente, queremos precisamente dejar abierto este espacio para la reflexión y el debate a partir de importantes ideas aportadas por prestigiosos pedagogos. El maestro vive en tanto estudia. En cuanto deje de estudiar, muere en él el maestro. No se concurre a los establecimientos para aprender todo lo aprendible, sino muy singularmente para aprender a estudiar y para aprender a enseñar. Los institutos de educación son teatros, donde la juventud debe tantear y robustecer sus fuerzas para marchar después sin ajeno apoyo. El profesor no debe ser un molde, donde los alumnos echan la inteligencia y el carácter para salir con sus lobanillos y jorobas, sino un guía honrado que enseña de buena fe lo que hay que ver y explica su pro lo mismo que el de sus enemigos, para que se fortalezca el carácter de hombre al alumno, que es la flor que no se ha de secar nunca en el herbario de las universidades. Y finalmente, este reto de amoroso compromiso para todos los docentes
cuando seamos capaces de comprender que nuestro papel no es llenar al educando de conocimiento de orden técnico, ¿no?, sino proporcionar, a través de la relación dialógica educador-educando, educando-educador, la organización en ambos de un pensamiento correcto. Hasta aquí nuestro intercambio y las posibilidades para repensar sobre estos temas son infinitas. Muchas gracias.